Buenos días, alumnos de primer año. Bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy continuaremos trabajando con el conjunto de los números enteros, ya lo que es la última parte. Específicamente vamos a trabajar con lo que es múltiplos, divisores, números primos, números compuestos, hasta llegar a la descomposición de los números en factores primos y así poder calcular mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. Bueno, aquí hablaremos inicialmente de lo que son los múltiplos de un número. ¿Qué son los múltiplos de un número? Bueno, esto lo tomé de la guía pedagógica, eso lo pueden encontrar en la guía pedagógica, pero básicamente un múltiplo es el resultado de una multiplicación entre dos cantidades. Es decir, si vemos los ejemplos que están acá, por ejemplo, el 2, el 4, el 6 y el 8 son múltiplos del 2. ¿Por qué? Porque ellos son el resultado de multiplicar el 2 por otro número. ¿Ok? Igualmente el 3, 6, 9 y 12 son múltiplos del 3. ¿Por qué? Porque son resultado de multiplicar el 3 por otro número. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de las tablas de multiplicar, en la tabla de multiplicar nosotros podemos encontrar lo que son múltiplos. Los múltiplos de 5, por ejemplo, son los resultados de la tabla del 5. Son múltiplos del 5 porque a medida que el 5 se multiplica con un número entero positivo, sea el 1, el 2, el 3, eso va a arrojar un resultado. Y es ese resultado de la multiplicación que es el múltiplo del 5. ¿Ok? Claro, además usted puede decir que el 2 es múltiplo del 1. Y también el 4 es múltiplo del 2. Bueno, por supuesto, del 2. El 6 es múltiplo del 3 también. Y el 8 es múltiplo del 4. Porque, insisto, el múltiplo es el resultado de la multiplicación entre dos cantidades. Entonces, automáticamente, ese resultado que se obtiene en la multiplicación es múltiplo de los números que se están multiplicando. ¿Ok? El 3 es múltiplo del 1 y del 3. El 6 es múltiplo del 2 y del 3. El 9 es múltiplo del 3 y el 12 es múltiplo tanto del 4 como del 3. Es decir, si usted le pregunta y le dice, mira, ¿cuáles son los múltiplos de 6, por ejemplo? Bueno, los múltiplos de 6 son 6, el 12, el 18. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico el 6 por cualquier otro número, o sea, 6 por 1 me da 6, 6 por 2 me da 2 y así sucesivamente. Entonces eso es más o menos lo que es un múltiplo. Hablemos de los divisores. Los divisores, esto también está en la guía pedagógica, en líneas generales, son aquellos números que dividen. Vamos a decirlo, lo voy a decir con mis propias palabras. Es aquel número que divide de forma exacta a otro número. ¿Ok? Aquí yo tengo unos ejemplos que utilicé con divisores del 15, por ejemplo. Es decir, cuando yo digo divisores del 15 me refiero a los números que dividen de forma exacta al 15. ¿Ok? Es decir, aquellas divisiones que me permiten que el residuo dé 0. Acuérdense que una división tiene el dividendo, el divisor, el cociente, y que es el resultado, y el residuo. ¿Ok? Entonces, aquellas divisiones donde el residuo da 0, eso me quiere decir que el número que está dividiendo, ya sea al 15 o cualquier otro número, lo está dividiendo de forma exacta y por tal motivo es un divisor. Por ejemplo, los divisores del 15 es 1, 3, 5 y 15. ¿Por qué? Porque si usted divide 15 entre 1, eso te va a dar 15. 15 entre 3 te va a dar 5. 15 entre 5 me va a dar 3. Y 15 entre 15 me da 1. Entonces son divisiones que dan números exactos. Lo mismo pasa con el 20. 20 entre 1 es 20. 20 entre 2 es 10. 20 entre 4 es 5. 20 entre 5 es 4. 20 entre 10 es 2. Y 20 entre 20 es 1. Todos ellos dividen de forma exacta al 20. Entonces, ellos toditos, como lo dividen de forma exacta, es decir, permiten que la división me dé un residuo de 0. Entonces son divisores de el 20, en este caso de esta lista, y estos del 15 en el caso de esta lista. Aquí yo puse más o menos un ejemplo. Fíjense, 15 entre 1. Fíjense que el residuo me termina dando 0. Por eso es que aquí dice, por lo que el 1 y el 15 son divisores de el 15. Es decir,
tanto el resultado, eso es muy importante decirlo, de la división, como el divisor son divisores del 15. ¿Ok? Porque igualmente si tú divides este 15 con este 15 te da 1 y el residuo te da 0. Y hay otro ejemplo, también lo hice con el 2. Fíjense que con el 2, vean que el 2 no es divisor, porque 7 por 2, 14, al 15, 1. Vean que el residuo me da 1. Y si yo coloco 0 aquí, coloco 10, que me dé, ya estamos hablando de los decimales, ya estamos hablando de utilizar decimales. Entonces se le agrega un 0 aquí y se busca un número que multiplicado por 2 me dé 10, es el 5, pero te va a dar 7,5. No te está dando exacto, el resultado no te está dando exacto y el residuo no te está dando, en ese caso, bueno, más que el residuo al final va a dar 0, ¿no? Pero más que eso es que el resultado, el cociente, no te está dando un número exacto, sino que te está dando decimales. ¿Ok? Porque, insisto, tú puedes seguir resolviendo esta división, pero ya estamos hablando de números decimales. Y la idea de los divisores es que sea un número que divida de forma exacta al dividendo, o que divida de forma exacta al número. Es decir, que me dé un número entero el resultado. El residuo no, el cociente, que es este número que va acá, me dé número entero. Cosa que no va a pasar si lo dividimos entre 2. Si divides en 15 entre 3, te da 5. Por lo que tanto el 5 como el 3, es decir, el resultado como el divisor, entonces son divisores del 15. Entre 4 tampoco, ¿ok? Porque cuando lo haces entre 4, el residuo es 3 y no, pues no, me va a dar decimal. Va a ser una división que me va a dar decimal. Ahora, al dividir entre 5, ya lo tenemos como divisor. Ya terminamos con los cálculos de los divisores de 15. Entonces los divisores en conclusión es 1, 3, 5 y 15. Los del 15. Lo mismo hice con el 20. Aquí están los ejemplos. Fíjense que al dividir 20 entre 3 me va a dar un residuo de 2. Es decir, y me va a dar un resultado decimal. Entonces no va a poder ser. En conclusión, decimos que los divisores son aquellos que dividen de forma exacta al número, es decir, que me permiten obtener como resultado un número entero y que el residuo sea 0. Entonces, aquí están los divisores del 20. El 3 no es divisor del 20, por lo que ya los explicaba. No de exacto. Bueno, hablemos ahora, acabando de hablar de lo que son los divisores. Eso va de la mano con algo que se llama criterios de divisibilidad. Es muy importante que ustedes manejen algunos de los criterios de divisibilidad. Hay muchos, pero yo les voy a hablar de los más utilizados, pues los más básicos. Es decir, los criterios de divisibilidad es lo que me permite, de alguna manera, encontrar los divisores de un número. ¿Okay? A través del criterio de divisibilidad yo puedo encontrar los divisores de un número. Por ejemplo, si yo sé cuando un número, por ejemplo, termina en 0, 2, 4, 6, 8, es decir, cuando termina en un número par, pues cuando un número tiene como último dígito cualquiera de estos dígitos, cualquiera de estos números, es decir, un número par, entonces nosotros podemos decir que podemos utilizar el criterio de divisibilidad del 2. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que el número yo lo voy a poder dividir entre 2. ¿Ok? Aquí les puse unos ejemplos. 234, su último dígito es 4, que es un número par. 2758, su último dígito es 8, que es un número par. 47, en este caso, no termina en un número par. Por lo tanto, es imposible dividirlo entre 2 porque me va a dar un número decimal. Si yo lo divido entre 2, me va a dar un número decimal. Entonces no puede ser, para el 47 no se puede usar la regla de divisibilidad del 2. Es decir, no puedo dividirlo entre 2. Lo que sí puedo hacer con el 234 y el 2758. Fíjense, si yo divido 234 entre 2, me va a dar un resultado exacto. Igualmente 2758 entre 2 me da un resultado exacto. ¿Por qué? Porque son números que terminan en dígitos pares. Bien. Ahora
está la regla de divisibilidad del 3. Bueno, la regla de divisibilidad del 3, en este caso, un número se da divisible entre 3. A veces esta regla no se entiende, pero es bastante sencilla. ¿Cuándo yo puedo dividir un número entre 3 y me da un resultado exacto? Bueno, si yo tengo un número, por ejemplo, como el 45, y yo sumo sus dígitos, 4 más 5 es 9. Es 9. Si yo sumo los dígitos 4 más 5, fíjense que aquí lo estoy haciendo, 4 más 5, 9. Del 45 sumo sus dígitos y me da 9. El 9, que ya lo hablamos al principio de la clase, es múltiplo del 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Entonces, ¿cuándo se usa la regla del 3? Cuando yo sumo los dígitos del número, ¿ok? Y me da un múltiplo de 3, es decir, un resultado de la tabla del 3. Entonces, 9 es un múltiplo de 3 porque 3 por 3 es 9. Entonces, yo puedo dividir 45 entre 3. Efectivamente, me va a dar 15. 35.472. ¿Es divisible entre 3? Bueno, sumemos su dígito. 3 más 5, 8. 8 más 4, 12. 12 más 7, 19. Más 2, 21. ¿21 es múltiplo de 3? Sí, porque 7 por 3, 21. Igual el 21 es múltiplo de 7, pero me interesa es que sea del 3. Entonces, efectivamente, sí puedo dividir tanto el 45 como el 35.472. Lo puedo dividir entre 3. Este es así, sumando los dígitos. Criterio de divisibilidad del 5. Bueno, en este caso se puede, sí se puede. Sí se puede utilizar la regla del 5 en el caso del 325, en el caso del 23.670. Puedo usar la regla del 5, es decir, dividir cada número entre 5 y estoy seguro que me va a dar un número exacto, me va a dar un número entero. Entonces, en este caso, ¿cuándo yo sé que puedo usar la regla del 5? Cuando el número tiene como último dígito o el 0 o el 5. Cuando termina en 0 o en 5, como en este caso 325, como en este caso 23.670, lo puedo dividir entre 5 porque terminan en 0 o en 5. 564 no se puede, porque el 4 es un número par. En este caso tendría que usar con él la regla de divisibilidad del 2 porque termina en un número par. Pero no puede ser la del 5, porque no termina ni en 0 ni en 5. Ok. La regla del 7, un poco difícil de entenderla, pero es más o menos así. ¿Cuándo yo puedo dividir un número entre 7 y me va a dar un resultado exacto? Tengo el caso del 161. Lo que hago es separar el último dígito de la cifra de los primeros dígitos. Lo separo. Es decir, 16 y 1. El último dígito, que representa la unidad en la cifra, lo voy a separar del resto de la cifra. Ok, fíjense. Entonces me va a quedar dos números, 16 y el 1. Repito, separo el último dígito de la cifra del resto de la cifra. Se van a formar dos números, 16 y 1. ¿Qué voy a hacer con el 16? Bueno, el 16 le voy a restar ese número, ese último dígito de la cifra original, y lo voy a multiplicar por 2. Es decir, el 1 que yo separé lo voy a multiplicar por 2. Y al resto de la cifra, es decir, al 16, le voy a restar esa multiplicación. Entonces, 2 por 1 es 2. 16 menos 2, 14. ¿14 es múltiplo de 7? Sí, porque 7 por 2 es 14. Entonces, en el caso de la regla del 7 es un poquito más compleja porque ahí tengo que ver separar el último dígito del resto de la cifra. Ese último dígito lo multiplico por 2, siempre se multiplica por 2, y resto al resto de la cifra, le resto esa multiplicación. El número que me dé, si es múltiplo de 7, entonces se usa la regla del 7. O sea, si tú divides 161 entre 7, te va a dar un número exacto. En este caso, acuérdense que el 14 es múltiplo de 7 porque 7 por 2 es 14. Y la última es la regla del 11. La regla del 11 me dice lo siguiente. Aquí tengo una cifra de 4 dígitos. 2, 5, 9, 6. Este es el dígito número 1. Este es el dígito número 2, el 5. Este es el dígito número 3, el 9. Y el dígito número 4, el 6. Bueno, cuando yo sume los dígitos que están en las posiciones impares y yo sume los
dígitos que están en las posiciones pares y me da el mismo resultado, entonces quiere decir que puedo usar la regla del 11. Fíjense, ve. El 2 está en la posición 1, es la posición impar. El 9 está en la posición 3. El 9 está en la posición 3. Es un número impar. Entonces sumemos 2 más 9. 2 más 9, 11. Ahora sumemos lo que están en las posiciones pares. El 5 que está en la posición 2 y el 6 que está en la posición 4. 5 más 6, 11. También me da 11. Si yo sumo los dígitos en las posiciones pares y sumo los dígitos en las posiciones impares y me da el mismo número, entonces puedo dividir mi cantidad sin ningún problema entre 11 y me va a dar un número exacto. Ahí tenemos. Esas son más o menos las reglas que importante que las manejen para lo que es encontrar, porque obviamente cuando tú encuentras cuál es el número que divide de forma exacta, usando las reglas de divisibilidad, el número que divide de forma exacta a cualquier cantidad, le estás encontrando un divisor. ¿Ok? Por lo menos ya sabemos por esto que el 11 es divisor del 2596 porque lo divide de forma exacta. Bueno, llegamos a números primos y compuestos. Ok, tenemos los siguientes divisores. Fíjense, para los números primos y compuestos es importante lo de los divisores que vimos anteriormente. Por eso te hablé de las reglas de divisibilidad y todo esto. Fíjense, ahí tengo el caso del 13 y del 30. ¿Cuándo yo sé que un número es primo y cuándo es compuesto? Los números son primos cuando son números que solamente son divisibles entre ellos mismos y la unidad. Cuando no hay otro número que lo divida de forma exacta. ¿Ok? Ese será primo. ¿Y cuándo es compuesto? Cuando lo divide él mismo, la unidad y otros números más. ¿Ok? Con que haya un número que tenga 3 divisores. Claro, todos los números tienen 2 divisores, que son él mismo y la unidad. Si tienen un tercer divisor, ya es compuesto. ¿Ok? Si tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisores, es un número compuesto. Pero si nada más es divisible entre él mismo y la unidad, es decir, tiene 2 divisores, es primo. ¿Ok? Fíjense, el caso del 13, el 13 nada más se divide entre 1 y 13 solamente. Si tú divides 13 entre 1, te da 13. Y si divides 13 entre 13, te da 1. Pero 13 no es divisible entre 2, ni entre 3, ni entre 4, ni entre 5. No te va a dar una división exacta. ¿Ok? Y en el caso del 30, fíjense, el 30 entre 1 es 30, 30 entre 2, 15, 30 entre 3, 10, 30 entre 5, 6, 30 entre 6, 5. Es decir, imagínense, tiene un montón de divisores. ¿Ok? Ya el del 31 para adelante ya no van a ser divisores porque son números más grandes. ¿Ok? Pero por lo menos hasta el 30, que es el mismo, imagínense, tiene 2, 4, 7 divisores. Entonces el 30 es compuesto porque tiene más de 2 divisores. Si tiene 2, es primo, como el 13. Aquí les puse un ejemplo donde dice, determina si 731 es número primo o compuesto. Fíjense, si lo divides entre la unidad, da exacto, da 731. Si lo divides entre el mismo, da 1. No es divisible entre 2 porque no termina en un dígito par. Las reglas de divisibilidad, fíjense, ve, él no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. No se puede dividir entre 2. Por eso es importante las reglas de divisibilidad para encontrar los divisores. No es divisible entre 3 porque la suma de los dígitos, 7 más 3 más 1, a lo que le comentaba la regla del 3, que tienes que sumar los dígitos y el resultado tiene que ser un múltiplo de 3. Si tú sumas 7, 3 y 1 te da 11. 11 no es un resultado de la tabla del 3. 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. En ninguna parte da 11. No puede ser. No es divisible entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Esa es la regla de divisibilidad del 5, ¿no? No es divisible entre 7. Usé puras reglas de divisibilidad. Sin la cifra, ajá, ¿por qué? Fíjense, si yo separo el 1, ¿cómo se usa la regla del 7? Si yo separo el 1 del resto de la cifra, me va a quedar 73 y 1. Este 1 lo multiplico por 2. 2 por 1, 2. 73 menos 2, 71. El 71, aquí lo pongo. Fíjense, separé la última cifra, la multipliqué por 2 y a 73 le resté 2. 71 no es múltiplo de 7. Porque 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. 7 por 11, 77. No da 71 por ninguna parte. Fíjense, lo dividí entre 11
y no me dio un residuo 0. Lo dividí entre 13, no me dio un residuo 0. Lo dividí entre 17 y me dio un residuo 0. Me dio un residuo 0. Entonces fíjense, chicos, el 731 tiene un divisor, dos divisores, tres divisores. Entonces el 731 es un número compuesto porque tiene más de dos divisores. Si tiene solo dos divisores, es decir, si nada más es divisible entre él y la unidad, es primo. Pero ya al tener 3, como en este caso, ya es compuesto. De 3 en adelante es compuesto. Vean el 269, la diferencia. Él se divide entre la unidad, se divide entre el mismo y da exacto. No se puede entre 2 porque no termina en un número par. No se puede entre 3 porque sumamos los dígitos 2 más 6 más 9 da 17. 17 no es un resultado de la tabla del 3. No es divisible entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Si separo el último dígito, el 9, del resto de la cifra, del resto de la cifra, 9 por 2 es 18. Vean, 9 por 2 es 18. 26 menos 18 me da 8. 8 no es múltiplo del 7. Imposible. No es el resultado de la tabla del 7. Si lo divido entre 11, no me da exacto. Si lo divido entre 13, no me da exacto. Entre 17, tampoco. Y de ahí en adelante no se puede ya dividir más. Simplemente no tiene más divisores. Entonces, él es un número primo porque nada más lo divide la unidad y él mismo, de forma exacta. Bueno, descomposición en factores primos. Bueno, descomponer un número en factores primos es simplemente expresar el número como en forma de multiplicación entre varios números o entre varios factores. Por ejemplo, el 180, si yo lo descompongo, y hay que descomponerlo usando puros números primos. Ya yo les expliqué quiénes son los números primos. Los números primos son los números que son divisibles entre ellos mismos y la unidad. Caso del 2, caso del 3 y del 5. Porque les voy a decir una cosa, tanto el 2 como el 3 y el 5 son números primos porque ellos nada más son divisibles entre la unidad y ellos mismos. Porque el 2 no tiene más divisores. Búsquele otro divisor al 2 aparte del 2 y el 1. No tiene. Igual el 3 y el 5. Cuando tú vas a descomponer un número y lo vas a representar así, como la multiplicación de varios factores, tienen que ser todos primos. Lo digo porque a veces hay estudiantes que descomponen un número y entonces utilizan, por ejemplo, entre los factores así, utilizan el 9. El 9 no es primo, el 9 es compuesto, porque el 9 es divisible entre 1, entre 3 y entre 9. Entonces tiene 3 divisores compuestos. Fíjense, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 3, 36 y 36 por 5 es 180. Entonces, esta es una manera de representar el número 180 ya descomponiéndolo en sus factores primos. 2 a la 2 es lo mismo que 2 por 2. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. 3 a la 2 es lo mismo que 3 por 3. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Y el 5. O sea que 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5 es 180. Porque 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9, 9 por 4 es 36, 36 por 5, 180. Fíjense cómo se hace. 6. ¿Puedo usar la regla de divisibilidad del 2? Sí, porque es un número par. Entonces 6 entre 2 me da 3. Ahora el 3. ¿Puedo usar la regla del 2 con él, la de divisibilidad? No, porque no termina en un número par. ¿Puedo usar la regla del 3? Sí, porque el 3 es múltiplo del 3, porque 3 por 1 es 3. Entonces 3 entre 3, 1. Fíjense, con el 6 utilicé la regla de divisibilidad del 2 porque es un número par. Y con el 3, que me dio como resultado, usé la regla de divisibilidad del 3 porque el 3 es múltiplo de 3. En conclusión, chicos, al descomponer en sus factores primos, tanto el 2 como el 3 son primos, el 6 se puede representar como 2 por 3. El 12 termina en un número par, se puede con la regla del 2. 2 entre 2, 6. El 6 es un número par, se puede con la regla del 2. Me da 3. El 3 es un múltiplo de 3, entonces usa la regla del 3. Y 12 es 2 a la 2 por 3. ¿Por qué 2 a la 2 por 3? Porque ahí en su descomposición tiene una cantidad, tiene 2, aparece 2 veces el 2. ¿Vale? Y 2 por 2 es 2 a la 2. Por multiplicación de potencia igual base. Se coloca la misma base
y se suman los exponentes. Supone que cada uno de ellos tiene exponente 1. 1 más 1, 2. Por 3, que es este de acá. O sea que 2 a la 2 por 3 es 12. 30, ¿termina en un número par? Sí. Inclusive se puede entre 5 también. Pero siempre hay que tratar de usar los números más pequeños. El de menor denominación. Es un número par, se puede entre 2, me da 15. Fíjense, ve. Si yo sumo los dígitos, 5 más 1 es 6. 6 es múltiplo de 3. Entonces, 15 entre 3, 5. Como es un número que termina en 5, entonces 5 entre 5, 1. Entonces 30 es 2 por 3 por 5. Esta es la manera de descomponer. Chicos, fíjense que aquí siempre son factores primos. Usted nunca va a ver aquí un 16. Usted aquí nunca va a ver un 12, porque esos son números compuestos. Aquí siempre tiene que haber números primos. Repito, los números primos son aquellos que nada más lo divide de forma exacta la unidad y ellos mismos. Aquí usted nunca va a ver un 9. Si usted coloca un 9 aquí, está malo, porque el 9 es compuesto. Por eso es que se llama descomposición en factores primos. Primos. Bueno, para cerrar la clase, vamos con esto. Calcular el mínimo común múltiplo de 12 y 8. Bueno, fíjense, para nosotros calcular el mínimo común múltiplo, lo único que tenemos que tener en cuenta es que debemos multiplicar aquellos factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Pero primero tenemos que basarnos en la descomposición, que fue lo que aprendimos acá. Si yo descompongo el 12, 12 entre 2, 6. 6 entre 2, 3. 3 entre 3, 1. Me da 2 por 2 por 3, que es lo mismo que 2 a la 2 por 3. ¿Ok? Porque ¿cuántas veces aparece el 2? 2 veces. O si lo quieres ver por multiplicación de potencia igual base, se coloca la misma base y sumo los exponentes, me da 2 a la 2. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Me da ¿cuántas veces aparece? Pido disculpas, este 1 va aquí. Parece que se movió. Él debería ir de este lado. Debería ir del lado izquierdo. Bueno, la cuestión es que son 3 veces que aparece el 2, entonces 2 a la 3. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. 1 más 1 más 1 me da 3. Ahora, el 2 a la 3 y el 2 a la 2, como son 2, la base es 2, es una potencia de base 2, son comunes. Son comunes. Pero ¿cuál de los dos voy a tomar? Voy a tomar el de mayor exponente, es decir, 2 a la 3. Y el 3 es no común, se toma el 3. Entonces se toma 2 a la 3 por ser común de mayor exponente y se toma el 3 por ser no común. Si yo multiplico 2 a la 2 por 3, si yo multiplico 2 a la 3 por 3, que fue los factores seleccionados, me va a dar 24, porque 2 a la 3 es 8, porque es 2 por 2 por 2, 8, por 3, 24. O sea que el mínimo común múltiplo entre 12 y 8 es 24. Recuerden que tiene que ser comunes y no comunes con su mayor exponente. Y cerramos la clase del día de hoy con máximo común divisor. Entre 12 y 18. Fíjense cómo se hace. El 12 ya hicimos la descomposición anteriormente y nos dio esto. Nos va a dar lo mismo. 2 a la 2 por 3. Y el 18, entre 2, porque termina en un número par, 9. Vean que el 9 va a ir de este lado. El 9 jamás va a ir de este lado porque él es compuesto. 9 entre 3, 3. Porque el 9 es múltiplo de 3. 3 entre 3, 1. Me da 2 por 3 por 3. Es decir, 2 por 3 a la 2. Porque el 9, porque 3 por 3 es 3 a la 2. Aparece 2 veces el 3. Ahora, muy importante, en el máximo común divisor debemos tener cuidado, chicos. Porque en el máximo común divisor solo se toman los números comunes. Pero ojo, tiene que ser comunes para todo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, aquí, vamos a suponer que aquí me dio 5. Si yo tengo el 5 aquí, pero no lo tengo aquí, ya deja de ser común. En el caso del máximo común divisor, para que el número pueda ser común, tiene que estar en todos los factores que se descompusieron. O sea, si yo descompuse aquí y descompuse en otro número más, tiene que estar ese número también ahí para poder ser común. Si no está en uno de ellos, ya no forma parte de los factores comunes. Fíjense que el 2 a la 2, es decir, potencia de base 2, y el 2 a la 1, potencia de base 2, son comunes. Están aquí y aquí. Están en los dos. Ahora, imagínense que yo hubiera hecho la descomposición de otro número.
pero no aparece el 2 aquí. Si el 2 no aparece en la descomposición del tercer número, eso es poniéndole un ejemplo, no es común. Tiene que aparecer en todos. Entonces, este es común porque está aquí y aquí. Y el 3 también es común. Se toma en el caso del máximo el de menor exponente. Aquí es el de menor exponente. Es decir, voy a tomar 2 a la 1 y 3 a la 1. Estos dos que están aquí. Son los elegidos porque son de menor exponente. Y 2 por 3 es 6. Es decir, que el máximo común divisor es 6. Yo les dejé una nota por ahí que dice, como ves, se han señalado los factores comunes. En este caso es el 2 y el 3. Pero debes tener en cuenta, debes tener cuidado que tienes que fijarte siempre en los números de menor exponente. ¿Ok? Y deben ser los comunes para todos, chicos. Tiene que ser común para todos para que puedan ser parte del máximo común divisor. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero haya sido de su agrado. Disculpen las dificultades técnicas, estamos en vivo. Con esto cerramos los temas de este laxo. Espero que hayan aprendido algo, que acuérdense que para poder aprender hay que tener disposición y deseos de aprender. Que tengan feliz día, nos estamos viendo.